Hola, bienvenidos a este video. Vamos a ver los ejercicios 1 al 5 de el capítulo 3, Interdependencia y ganancias del comercio. Recuerden que este es el libro Principios de Economía de Gregory Mankiw. Dice la primera pregunta: María puede leer 20 páginas de economía en una hora, pero también puede leer 50 páginas de sociología en el mismo tiempo. Ella pasa 5 horas estudiando. A. Dibuje la frontera de posibilidades de producción de María para leer economía y sociología. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner en el eje Y número de páginas de economía y número de páginas de sociología. ¿Por qué economía en el Y y por qué sociología en el X? No importa, puedes ponerlo en cualquiera, no hay ningún inconveniente, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, si se dedica directamente a leer estos tiene 5 horas, ¿no? Tiene 5 horas que puede utilizar esta persona. Y entonces si se dedica solo a leer economía, que 20 por hora por 5, es decir, puede leer, si dedica todo su tiempo a economía, 100 páginas. Y en sociología, como puede leer 50 por hora y por 5 horas que tiene disponible, pues en este caso entonces va a tener un total de 250 páginas que puede leer, y esta sería nuestra frontera de posibilidades de producción. Entonces todas las combinaciones que están sobre esta recta son combinaciones en las cuales me gasto las 5 horas. Todas las combinaciones que están debajo del triángulo son combinaciones que gasto menos de 5 horas, y todas las que están por encima no son realizables, no son alcanzables, porque estoy gastando más de 5 horas y las 5 horas son las que son disponibles. B. ¿Cuál es el costo de oportunidad para María de leer 100 páginas de sociología? Bueno, el costo de oportunidad es el costo de renunciar a otra cosa. Si lee 100 páginas de economía, en este caso emplearía 2 horas, y en 2 horas puede leer 40 páginas de economía. Es decir, el costo de oportunidad de 100 páginas son 40 páginas de economía. C. Elabore una tabla análoga a la de la figura 1 para esta situación. Entonces, en este caso, vamos a mirar, bueno, perdón, no era el C, este será el A y este es el punto 2. Me di cuenta que estábamos pasando al 2. Los trabajadores estadounidenses y japoneses pueden producir cada uno 4 automóviles al año. Un trabajador estadounidense puede producir 10 toneladas de grano al año, mientras que un trabajador japonés puede producir 5. Con la finalidad de simplificar las cosas, supondremos que cada país tiene 100 millones de trabajadores. Entonces ahora sí, elabore una tabla análoga a la figura 1 de esta situación. Entonces tenemos por un lado Estados Unidos, por el otro lado Japón. Vamos a producir estos dos bienes, los granos y los automóviles. Para este caso, un solo trabajador puede producir al año 4 automóviles. En Japón exactamente lo mismo. Puede producir Estados Unidos 10 toneladas de grano y en Japón 5. Ahí es donde está la diferencia, 5 toneladas. Entonces, si vamos a utilizar esto para sacar el del país, pues vamos a multiplicarlo por 100 y eso va a ser en millones. Entonces tendríamos 400 millones se pueden producir al año en Estados Unidos, al igual que Japón. Grano también va a ser 100 por 10, mil millones. Y Japón 5 por 100, 500 millones. B. Grafique la frontera de posibilidades de producción para los japoneses y los estadounidenses. Entonces partimos de nuestra máxima producción. Si utilizamos, todos los trabajadores se dedican a producir un solo bien, de esta manera las cifras en millones tendríamos en el eje Y cantidad de automóviles, en el eje X cantidad de grano. En este caso, ¿cuál debe ir en qué eje? Nuevamente, no importa, puedes ponerlo en donde tú quieras. Aquí va a ser 400 si producen automóviles y 1000 si produce granos. Esta es la frontera de posibilidades de producción para Estados Unidos. Para Japón va a ser 400 de automóvil y 500 de granos. Y esta va a ser nuestra frontera de posibilidades de producción para Japón. C. Para Estados Unidos, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir un automóvil y el costo de oportunidad de una tonelada de granos? Para Japón, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir un automóvil y el costo de oportunidad de producir una tonelada de granos?
Coloque esta información en una tabla análoga a la figura 1. Esta era la figura 1 de nuestro capítulo 3, donde hacíamos el ejemplo entre el ganadero y el campesino. Entonces vamos a replicar exactamente lo mismo. Tenemos por un lado esto que ya lo habíamos encontrado, que es la cantidad máxima que puede producir este país medido en millones si dedican todos sus recursos, que son pues el tiempo, bueno, todos sus recursos, tiempos, insumos, van a tener estas cantidades máximas. De esta manera, si ponemos algo parecido a la figura 1, entonces tenemos que el costo de oportunidad de un automóvil y de una tonelada de grano. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de un automóvil? Va a ser 2.5 toneladas de grano. ¿Por qué? Porque si yo producir un automóvil, estoy sacrificándome a producir 2.5 toneladas de grano, es decir, 100.000 dividido 400. Eso es lo que estoy sacrificando. 1000 dividido 400 para Estados Unidos, y para Japón va a ser 500 dividido 4. El hecho de producir un automóvil, voy a estar sacrificando la producción de 1.25 toneladas de granos. En cuanto a la tonelada de granos, va a ser el recíproco, es decir, simplemente lo que está en el denominador pasa al numerador y viceversa. Entonces tengo 400 dividido 1000 me da 0.4 y 400 dividido 500 me da 0.8. Estos son los costos de oportunidad de los granos medidos en automóvil. D. ¿Qué país tiene ventaja absoluta para producir automóviles y granos? Bueno, en este caso, la ventaja absoluta simplemente se mide cuál es el que puede producir más. En este caso, el que puede producir más, pues en automóviles ninguno tiene una ventaja absoluta, y el que tiene una ventaja absoluta en granos va a ser Estados Unidos. Ahora, ¿qué país tiene ventaja comparativa para producir automóviles y granos? Para esto tenemos que mirar nuestro costo de oportunidad. El que tenga el costo de oportunidad más bajo es aquel que va a tener una ventaja comparativa más alta. En este caso, ¿cuál es más bajo? ¿2.5 o 1.25? Pues Japón va a tener el costo de oportunidad más bajo y Estados Unidos el costo de oportunidad más bajo para los granos. Entonces, Estados Unidos en granos, Japón en automóviles. F. Sin comercio, la mitad de los trabajadores de cada país se dedica a producir automóviles y la otra mitad a producir granos. ¿Qué cantidades de automóviles y de grano produce cada país? Bueno, tengo aquí nuevamente mis totales por año, y tengo aquí si cada uno produjera exactamente la mitad, es decir, Estados Unidos sería 400 dividido 2, 200, grano 500 y Japón 200 y 250. Entonces, G, partiendo de la posición sin comercio, proporciona un ejemplo en el que el comercio beneficia a cada país. Entonces, tenemos aquí nuestra producción de cada uno sin comercio, las mitades. Y para el beneficio de los dos tenemos que partir de cuál va a ser el precio que va a ser, digamos que beneficioso para los dos. Entonces vamos a encontrar primero, pues tenemos los costos de oportunidad, que son estos de aquí. Entonces el costo de un automóvil va a ubicarse entre 2.5 toneladas de grano y entre 1.25 toneladas de grano. Cualquier precio que esté en este intervalo es un precio que va a ser benéfico para cada uno de los países. Obviamente va a depender, digamos, entre más alto sea aquí, más cercano sea a 2.5, pues en este caso, como el que se va a dedicar a la producción de automóviles va a ser Japón, entonces en este caso, digamos, bueno, pero la producción de granos va a ser Estados Unidos, pues entre más se acerque aquí va a ser más beneficioso para Estados Unidos, entre más se acerque aquí para Japón porque va a ser más barato, y un punto medio pues va a ser, digamos, que un beneficio equilibrado. Pero el punto es que dentro de este intervalo va a ser bueno realizar el comercio. Entonces vamos a fijar como por ejemplo 2. ¿Qué pasa si yo doy un automóvil y recibo 2 toneladas de granos? Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Pues en esta situación del costo del automóvil a 2 granos, Japón vamos a suponer en este caso que se va a dedicar 100% a la producción de automóviles por su ventaja comparativa. Entonces, en este caso tenemos la situación anterior. Esta era la situación antes de comercio, donde cada uno producía la mitad. Después del comercio vamos a dividirlo de la siguiente manera.
Esto es lo que van a producir. Estados Unidos no va a producir ningún automóvil. Japón se va a dedicar solo a producir automóviles, es decir, va a producir 400. Y granos va a producir, también se va a dedicar solo a la producción de granos Estados Unidos, va a producir 1000, y de granos pues Japón cero. Ahora, ¿cuál va a ser el comercio? Yo voy a dar en este caso, acá lo que vamos a tener es que como comercio Estados Unidos va a recibir 200 automóviles en cambio de dar 400. ¿Por qué? Porque el precio de un automóvil es 2. Entonces, por dar 400 toneladas de granos voy a recibir 200 unidades de automóviles. Y Japón va a tener que dar 200, esta va a ser como su exportación, y va a tener que, va a recibir en contraprestación a esos 200 automóviles 400 de grano. De esta manera el consumo va a ser, que es el que realmente importa, y vamos a compararlo con la relación antes de comercio para ver si mejoró o empeoró. Automóviles 200, granos 600, Japón automóvil 200 y granos 400. Si se dan cuenta, comparando con el de antes del comercio, en automóviles tengo exactamente el mismo consumo, pero aumenta 100 el consumo, y Japón también tengo los mismos 200 en automóvil y aumenta en granos 150. 3. Pat y Chris comparten un departamento. La mayor parte de su tiempo, desde luego, lo dedican a estudiar, pero también disponen de cierto tiempo para realizar sus actividades favoritas, preparar pizza y cerveza de raíz. A Pat le lleva 4 horas preparar un galón de cerveza de raíz y 2 horas elaborar una pizza. Por su parte, Chris necesita 6 horas para preparar un galón de cerveza de raíz y 4 horas para elaborar una pizza. A. ¿Cuál es el costo de oportunidad para cada uno de preparar una pizza? ¿Quién de los dos tiene la ventaja absoluta y quién la ventaja comparativa para preparar pizza? Entonces, miremoslo en un cuadro. Tenemos por un lado Pat y en el otro Chris. Tenemos los bienes que van a producir. En este caso se demora 2 horas y 4 horas Chris en producir la pizza. Cerveza 4 horas y Chris 6 horas. Entonces, vamos a mirar esto en términos de costos de oportunidad. ¿Cuál es mi costo de oportunidad de producir una pizza? Pues como yo me demoro la mitad de tiempo en la pizza comparado con la cerveza, va a ser el mismo tiempo que yo me demoro haciendo una pizza, voy a hacer media cerveza, ¿no? Va a ser media cerveza. Y para Chris va a ser 4/6. Simplificándolo, me queda 2/3 de cerveza. ¿Quién tiene la ventaja absoluta? Pat. ¿Por qué? Porque se demora 2 horas comparado con 4. ¿Y quién tiene la ventaja comparativa? Pues Pat también, porque un medio es menor a 2/3. ¿Ok? Entonces también tiene la ventaja comparativa en pizza. B. Si Pat y Chris intercambian alimentos, ¿quién intercambiaría pizza por cervezas de raíz? Bueno, nuevamente miramos los costos de oportunidad, y como tiene la ventaja comparativa Pat, en este caso, pues se dedicaría a producir, en este caso, cerveza, y Chris se dedicaría a producir pizza. Entonces, en este caso, como tiene esta Pat, tiene una ventaja, un costo más bajo, entonces va a producir la pizza y Chris va a producir la cerveza. C. El precio de la pizza puede expresarse en términos de galones de cerveza de raíz. ¿Cuál es el precio más alto al que la pizza puede ser intercambiada por cerveza de raíz y qué haría que los dos estuvieran mejor? ¿Cuál es el precio más bajo? Explique. Bueno, tenemos aquí nuestro costo de oportunidad y vamos a establecer cuáles son los precios para que sea un comercio beneficioso entre Pat y Chris. Entonces, aquí tenemos que entre un medio y 2/3 va a ser el nivel adecuado. Un punto entre estos dos va a ser el punto ideal. Recuerden que esto va a ser como 0.5 y esto, si no me engaño, va a ser como 0.75. Entonces algún punto entre estos dos va a ser el precio que se va a dar. ¿Por qué? Porque este precio va a ser beneficioso. Porque Chris, siempre que pueda cambiar cerveza por pizza a un costo más bajo que 2/3, va a ser mejor porque le cuesta más producirla. Por otro lado,
PAT siempre que pueda intercambiar a un costo mayor lo que produce en este caso de pizza, pues va a ser bueno porque va a poder intercambiar y recibir en contraprestación cerveza pues también más económica y va a vender pues su pizza más cara. 4. Suponga que Canadá tiene 10 millones de trabajadores y que cada uno de ellos puede producir dos automóviles o bien dos costales de trigo al año. A. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir un automóvil en Canadá? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir un costal de trigo en ese país? Explique la relación entre el costo de oportunidad de ambos bienes. Entonces, aquí tenemos que Canadá puede producir dos o dos, ¿cierto? Este es para una sola persona. Y ya en millones, para el número de personas, pues lo va a multiplicar por 10, va a producir 20 millones de automóviles y 20 millones de trigo. Entonces, tenemos que el costo de oportunidad pues va a ser simplemente un automóvil, el costo de oportunidad de un automóvil va a ser exactamente igual a un costal de trigo. ¿Por qué? Porque los dos los produzco en la misma cantidad. Entonces el costo de oportunidad es exactamente a la par, 1 a 1. Dibuje la frontera de posibilidades de producción de Canadá. Si los canadienses eligen consumir 10 millones de automóviles, ¿cuánto trigo pueden consumir si no existe el comercio? Señale este punto en la frontera de posibilidades de producción. Entonces voy a graficar la frontera de posibilidades de producción. Tengo automóviles en el Y, trigo en el X, y esto es lo máximo que puede producir cada uno. 20 en automóviles y 20 en trigo, si dedico nuevamente todos mis recursos a producir estos bienes. Y esta es mi frontera de posibilidades de producción. Y si voy a consumir 10 millones, pues como es equivalente a la proporción, pues también tengo una producción de 10 millones, tanto de automóviles como de trigo. Ahora suponga que Estados Unidos ofrece comprar 10 millones de automóviles provenientes de Canadá e intercambiar cada vehículo por 20 costales de trigo. Si Canadá continúa consumiendo 10 millones de automóviles, ¿cuánto trigo podrá consumir con este arreglo comercial? Señale este punto en un diagrama. ¿Canadá debe aceptar el intercambio? Bueno, Estados Unidos ofrece comprar 10 millones. Entonces, como ofrece comprar en este caso 10 millones de automóviles, pues voy a dedicarme solo a producir los automóviles. Voy a producir 20. Tengo que darle 10 millones a Estados Unidos, me voy a quedar con 10 para consumo interno y en contraprestación por 2, en este caso cada vehículo por 20 costales de trigo. Ok, entonces en este caso sería 10 por 20 sería en realidad 200. Entonces aquí quedó mal porque yo puse 20, pero entonces esto sería muchísimo mayor y esto va a ser hasta 200, porque por cada vehículo me van a dar 20 costales. En este caso pues claramente es mucho mejor porque va a consumir 200 de trigo y produciendo en este caso produciendo 20 pero consumiendo 10 porque otros 10 se los voy a dar a Estados Unidos y en contraprestación voy a recibir todo esto, 200 costales de trigo. Siguiente. Tanto Inglaterra como Escocia producen panes y suéteres. Suponga que un trabajador inglés puede producir en una hora 50 panes o un suéter. Suponga también que un trabajador de Escocia pueda producir en una hora 40 panes o dos suéteres. ¿Qué país tiene ventaja absoluta sobre producir cada uno de los bienes? ¿Qué país tiene ventaja comparativa? Nuevamente en nuestra gráfica tenemos los dos bienes. Inglaterra puede producir 50, 40 Escocia, suéter 1 y suéter 2 Escocia. Entonces, en este caso, la ventaja absoluta la tiene en panes Inglaterra porque produce más, en suéter Escocia porque produce más. Tiene la ventaja absoluta dividida. Entonces, aquí en cuanto a costo de oportunidad tenemos que un pan para Inglaterra le cuesta 1 sobre 50, porque si se dan cuenta en una hora, bueno, si un trabajador en una hora pues puede producir un pan y el sacrificio es dejar de producir, en este caso puede producir 50 panes y en esa hora puede producir un suéter. Entonces, si yo produzco un pan, voy a dejar de producir 1 sobre 50 suéteres y el otro va a ser 2 sobre 40, es decir, 1
sobre 20. Ahora de un suéter van a ser 50 panes, es mi sacrificio por ponerme a hacer el suéter, estoy dejando de producir 50 panes y por un suéter va a ser 20 panes. ¿Por qué? Porque 2, 40, 1, 20. B. Si Inglaterra y Escocia deciden comerciar, ¿qué bien debería intercambiar Escocia con Inglaterra? Explique. Bueno, en este caso tenemos que mirar quién tiene los costos de oportunidad más bajos. En pan es 1/50 es más pequeño que 1/20 y en suéter pues va a ser Escocia, 20. Si un trabajador de Escocia puede producir un suéter por hora, ¿Escocia se beneficiaría con el comercio? ¿Se beneficiaría Inglaterra? Entonces en este caso Escocia baja la producción, ahora ya en lugar de producir 2 por hora se demora más porque para una hora solo produce uno. Entonces de esta manera quedaría para Inglaterra exactamente lo mismo, para Escocia en este caso pues daría ahora 1/40 porque pues ahora se demora un suéter una hora y un suéter va a ser 50 panes para Inglaterra, exactamente lo mismo, no cambia, y ahora va a ser 40 porque debe ser 40 dividido 1. Si se dan cuenta, el costo de oportunidad de Inglaterra es más bajo en el pan y de Escocia sigue siendo, a pesar de este cambio, sigue siendo más bajo el costo de oportunidad. De esta manera, a pesar de esta ineficiencia, entre comillas, igual pueden seguir comerciando sin ningún inconveniente estos dos países. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden, por favor, compartan a sus compañeros de la clase, el que esté confundido con, esta, con este tema. Y bueno, si les gustó, ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Y bueno, lo que siempre dice todo youtuber, ¿no? Pero bueno, más que eso, ojalá les haya servido y hayan aprendido. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.